Muy bien, buenos días. ¿Quiénes han estado aquí desde el día viernes? ¿Quiénes vinieron algún rato, viernes, sábado? Ya está. Bueno, algunos de los del seminario que hemos tenido desde el día viernes, veo que la mayoría no, más de la mitad. Entonces les voy a presentar a mi esposa, ven acá. Le digo yo, ¿vas a saludar? Me dice, no, ya me conocen, pero yo veo que más de la mitad no vinieron al seminario. Yo quiero que ya les saluden esta mañana. Buenos días. Es un gran gusto estar aquí, realmente un gran privilegio. Somos colombianos, pero hacemos ministerio en Guatemala. Realmente estaban en los planes de Dios que viniéramos acá a Casillas. No conocíamos el Meca ni esta parte de los llanos de Colombia, y realmente nos dejó ver el Señor en este tiempo lo que Él está haciendo en cada uno de sus hijos en este lugar. Y qué hermoso ver el nivel de compromiso con la causa eterna, porque no se trata de compromiso ni con los pastores, sino con Cristo, la causa eterna. Y eso es lo que nos tiene que mover, eso es lo que nos ha permitido estar aquí esta mañana y estos días en el seminario de entrenamiento ministerial. Ha sido bueno conocerlos, ha sido bueno compartir con ustedes, ha sido bueno hablar de los diferentes temas que hemos hablado, aún de las cuestiones domésticas, familiares, situaciones particulares. Todo ha sido y ha sumado para el crecimiento nuestro dentro del cuerpo de Cristo. Así que agradecidos al Señor por sus vidas y por este lugar, por los pastores que nos han permitido compartir con ustedes en este día también. Un abrazo fraterno. Bueno, estaba con una migraña. Le decía al pastor que dolor de cabeza, hacía rato no me dolía la cabeza tanto, por eso estaba en la parte de atrás, lejos de los parlantes, para que no me doliera más. Pero ya ahí vamos. Me dice cómo está, ahí vamos, ahí ya se va reponiendo, pero el espíritu siempre dispuesto, ¿verdad? Hemos venido edificando acerca de la gracia, la verdad del nuevo pacto. Hablamos algo de genética, hablamos también acerca de cómo el trabajo corporativo es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mi esposa estuvo trabajando con las maestras también. Venimos un poquito afectados de la garganta porque llevamos haciendo esto varias semanas por varios años y a veces la garganta se cansa, y justo se cansó aquí en Villavicente, en las Casillas, pero estamos con todas las ganas, ¿verdad? Y en cuanto a la genética y en cuanto a la herencia y a las cosas que nos han sido dadas como hijos, también tenemos algo maravilloso que es la fe, y es algo que hemos venido edificando aquí en Colombia. Estuvimos tocándolo en Popayán, en Pereira, aquí en Casillas, vamos hablando en Bogotá. Hemos estado edificando en Centroamérica este tema acerca de la fe, y yo quisiera comenzar haciéndolos decir algo. Dígale al que está a su lado, usted va a hacer este ejercicio, dígale al que está a su lado, su fe no sirve. Es que, mire, todo lo que nos quita a nosotros de escena, todo lo que quita nuestro protagonismo y lo que nosotros hagamos por nuestros medios no sirve. Nuestra fe, la personal, en realidad no sirve de mucho, pero lo vamos a ir analizando. Me gusta decirles eso porque hay gente que se queda pensando, bueno, ¿cómo así que mi fe no sirve? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y vamos a analizar un poco, hacer como un estudio rápido de los evangelios. Ustedes saben que los evangelios tienen mucha concordancia, y lo que es Marcos, Mateo, Lucas, tienen mucha coherencia entre sí. Que no me pase lo que me pasó en Pereira, que dije Mateo, Lucas, Márquez, en vez de decir Lucas y Marcos, dije Lucas, Márquez. Eso allá se volvió anécdota. Pero hablamos de cómo los evangelios se llevan de la mano contando la misma historia y se complementan los unos con los otros, Mateo, Lucas y Marcos.
y vamos a estar viendo algo de lo del Evangelio de Marcos. Usted puede comenzar allí en Marcos capítulo 4, Marcos 4 vamos. Marcos 4, verso 35. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Cómo les dijo? Ahora, usted la historia se la sabe, yo solo se la voy a resumir lo más que pueda. Cuenta la historia que iban en la barca, ¿verdad? Y hubo una gran tempestad. Y cuando hubo una gran tempestad, entonces los discípulos inmediatamente: sálvanos que perecemos. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús mientras tanto? Hay gente que lee la Biblia, lea la Biblia, le va a gustar. Esto se lo aprendí al pastor Randall Cubertier de Puerto Rico, es en verdad. Lea la Biblia, le va a gustar. Estaba Jesús durmiendo. Yo les pregunto, ¿por qué Jesús estaba durmiendo? Estaba cansado. ¿Por qué más? Y cuando tenía paz, dijo alguien. Cuando usted está tranquilo, duerme. Y él tenía paz. Ahora, ¿por qué estaba tranquilo? ¿Por qué tenía paz? Estaba confiado. Miren que él sabía que iba a haber una tempestad. Definitivamente, pero estaba confiado porque ¿qué dijo? Mañana, cuando pasemos al otro lado. Es interesante que él lo dijo y que los que caminaban con él no le creyeron. Él les dijo: cuando estemos al otro lado. No les dijo: miren las circunstancias, miren la tempestad, miren. Y es que cuando todo lo que Dios ya dijo, si yo lo manifiesto, ya está hecho. Pero él ya lo dijo, pero ellos no pudieron manifestar porque estaban viendo las circunstancias, estaban viendo la situación y no lo que Jesús había dicho. Qué terrible que tus discípulos, los que caminan contigo, no te crean. Peor aún, que te confundan con un fantasma. ¿Se acuerdan por allá un fantasma? No, era Jesús caminando en las aguas. Caminaban con él, pero todavía no podían ver lo que había allí. Y entonces él dice: mañana, cuando pasemos al otro lado. Pero si usted se va al capítulo 5, verso 1, usted se va a encontrar allí que dice, el primer versículo dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Cómo dice el primer versículo? ¿A dónde? Al otro lado. ¿Y a dónde dijo Jesús que iban a estar? Sencillo, ¿verdad? No es sino como vamos al otro lado y estamos al otro lado. Ahora, es interesante cómo piensa Dios, cómo la mente de Cristo opera, porque ustedes saben que ese Jesús contenía al Cristo de la gloria. ¿Y cómo piensa Él? Él no estaba pensando en probar la incredulidad de sus discípulos. De hecho, sabía que esa incredulidad estaba por los cielos. Sabía que esta gente todavía le faltaba mucho. Él no estaba pensando ni siquiera en ir al otro lado. Es más, no había pensado ni siquiera en un hombre endemoniado, porque si usted analiza la historia, él llega, sale un endemoniado, los demonios, que los cerdos, que todo lo que usted ya se sabe, todo el mundo se asustó, todo el mundo se aterró, pero el hombre que tenía serios problemas acababa de ser libre. Y cuando es libre, le ruega que lo deje ir con él. Pero Jesús le dice que no, que vaya y le cuente a los suyos cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Y cuenta la palabra que él se fue y anuncióle todo lo que había pasado con él. ¿A dónde lo anunció? Hay gente que sí, Decápolis. Y usted sabe que Decápolis era un consorcio, una unión, un conjunto de 10 ciudades. Deca es 10, polis, ciudad. Y ahí es donde mire la dimensión de cómo Dios piensa. Cuando Jesús dice pasemos al otro lado, insisto, no pensaba en la incredulidad de los discípulos ni en los demonios que tenían endemoniado, sino estaba pensando en 10 ciudades. Cuando Dios piensa en una persona, no está pensando en su núcleo, sino lo que esa persona puede alcanzar. Jesús no pensó, hombre, toca cruzar al otro lado y sé que va a haber una tempestad y los discípulos me van a despertar y ahí detrás del hecho tengo que ir a pelearme con los demonios, porque ni se peleó, ni hizo guerra espiritual, ni nada de esas cosas, solo dio la palabra, ¿verdad? No pensó en absolutamente nada de eso, sino él estaba viendo 10 ciudades. Pero ahí estaba inmerso siempre lo que la gente creía.
Los discípulos no creyeron, tuvieron que creer, se asombraron porque aquel aún calmaba los vientos y la tempestad, el endemoniado vino, tuvo que creer, la gente tenía que creer en esa época. Si vemos más adelante ahí, en el capítulo 5, nos vamos a encontrar que llegó uno de los principales llamado Jairo a hablar con Jesús. Y cuando va a hablar con Jesús le viene a contar que su hija está muy enferma, que necesita que por favor haga algo por él. Y pues usted ve ahí la historia que Jesús siempre se estaba moviendo, ¿no? Caminando entre la multitud. Cuando Jairo llega, Jesús se detiene para él. Fue de un lado al otro, se detuvo para un endemoniado granero pensando en 10 ciudades. Con Jairo se detiene para él, lo comienza a escuchar y le da su tiempo y bueno, listo, vamos a ver qué hacemos. Pero en tanto estaba pasando eso, cuenta la historia que llegó una mujer con flujo de sangre. Ustedes saben la historia de la mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Llega una mujer con flujo de sangre y estaba la multitud. Y ella pensó, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Mucha gente le ha atribuido eso a la humildad. Qué mujer tan humilde. Ella quiso tocar tan solo el borde de su manto. Ella quería solamente ahí postrada. Y mire que es que esa no es la situación. No es que se iba a postrar ni que era humilde. Dice que esta mujer durante 12 años había gastado todo lo que tenía en médicos. ¿Cuánto vale una consulta con un médico general? 100,000 pesos, 50,000, ya está más barata aquí en Bogotá. 50,000 pesos, imagínense, y a veces te citan 2 veces al mes, y luego si estás mal, bueno, primero te mandan exámenes, y entre un examen y otro pueden irse 1,000,000 de pesos, y si estás fregado te mandan al especialista, y ella estaba fregada, y el especialista vale mucho más que el médico general, y luego te mandan un listómetro de medicamentos, y en ese entonces no tenía EPS. Entonces imagínense lo que gastaba esa mujer al mes, porque era un flujo constante. Y dice que había gastado durante ¿cuántos años? Eso nos deja entender que era una mujer millonaria, era una mujer que tenía abundantes recursos, pero ahora estaba en una situación que ahí no lo dice textualmente, pero si había gastado todo lo que tenía, ya no tenía nada. Entonces era una mujer que tenía una condición de pobreza y que además tenía un flujo de sangre. Y cuando una mujer tenía flujo de sangre, según la ley, era declarada inmunda. Su inmundicia no la permitía entrar entre la multitud caminando. Ella tenía que entrarse arrastrando porque era inmunda, no porque era humilde. Entonces su condición la hizo entrar arrastrándose. Y por eso ella decía así tan solo, porque no podía aspirar a tocar nada más. Y en todo ese interín, la multitud caminando, Jairo hablando con Jesús, viene ella y lo logra tocar. Y cuando lo toca, Jesús inmediatamente, alguien me ha tocado. Dirían ahí en España, el hermano que está en España, oye tío, que alguien me ha tocado. ¿Sí? Y ahí en los evangelios vemos que Pedrito, ay Señor, alguien te ha tocado. Dile al que está a tu lado, no faltan los Pedritos. Alguien te ha tocado. Si mira toda la multitud, ¿cómo que alguien te ha tocado? No, pero es que alguien me tocó diferente, porque de mí salió poder, de mí salió virtud. La mujer, yo me imagino que se sintió evidenciada, y por eso dice allí que ella tuvo que decir, fui yo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Tu fe te ha... ¿La fe de quién? De ella, ¿cierto? Porque tenía mucha fe. Tu fe te ha sanado. Y mientras eso estaba sucediendo, miren, esto es una transición. Los evangelios son una transición. Digan conmigo, ellos eran los antiguos. Tu fe te ha sanado. La fe de ella tomaba ocasión para que recibiera su milagro. Pero mientras estaba pasando todo eso, vienen y le dicen a Jairo, mire compañero, ya no moleste más al maestro, su hija se murió. ¿Cómo reaccionaría el cristiano moderno? No, porque a mí, si yo diezmo, yo me congrego, yo oro, yo estoy consagrado para la obra del Señor. ¿Cómo? Y empiezan los reclamos, ¿verdad? Empiezan, pero si yo creí, no la llevé al médico, sino me vine para acá.
si usted ve la palabra, Jairo no dijo, qué interesante, pero Jesús, estando con él, comienza a caminar. Miren qué tremendo. Yo analizo, y por eso te lo resumo, pero yo analizo todo lo que pasó ahí. Un silencio de Jairo, un silencio de Jesús, pero comienzan a caminar. Y cuando comienzan a caminar, Jairo estaba confiado que iban para allá. Usted analiza la historia, que luego llegan a la casa de Jairo, pero si Jairo cayó es porque nunca dudó. Y eso es un ejemplo. Diga, Jairo era antiguo, pero ese antiguo sabía callar. Y ese es un ejemplo para nosotros, que cuando estamos en el Señor es mejor callar que reclamar. Es mejor estar firmes, estar en lo que hemos confiado, seguros de lo que hemos creído. Y cuando llegan allá, Jesús dice, bueno, dice, ya no está muerta, está dormida, y se burlaron de él. Y cuando se burlaron de él, porque cuando llegó había gente llorando, pero él dice eso, y se burlaron de él, inmediatamente ¿el qué hace? Se queda con los más cercanos, y con Jairo y con la esposa. ¿Por qué esto es impactante? Porque cuando estaban viviendo esa situación, Jesús estaba viendo los que estaban creyendo, los que se burlaron, los que lloraban, los que los mandó a sacar, y entró con los más cercanos a él, con Jairo y con la esposa. Ahora yo puedo analizar lo siguiente. Quiere decir que él entró con los que tenían fe, porque se trataba de la fe de ellos. Entró con los que creían, con los que no se burlaban, con los que no dudaban, con los que no se lamentaban. Jairo indudablemente tenía que entrar, porque Jairo había creído, siempre creyó. Pero yo quiero que usted piense algo esta mañana. La mamá de la niña no la mandó a sacar. Devolvámonos unas horas en la historia. La niña está enferma, está con fiebre, está muy delicada, y la esposa, el esposo, modernos. Mi hijo, saque el carro y llevémosla para el seguro, llevémosla al médico, llevémosla a la farmacia que le inyecten alguna vaina. Ella no, ella le dijo, pensemos un poco, se vale pensar. El maestro anda por allí, anda a buscarlo, porque cuando uno es hombre, en la casa de uno se hace lo que uno obedece. Eso sí, ese es un consejo sano. Eso sí le gustó, ¿no? Y entonces él fue, pero la esposa creyó, Jairo creyó, pero Jairo le dieron la noticia, la recibió y siguió creyendo. Pero es más impactante lo de la esposa, porque ¿con quién se quedó la niña? Y se murió en sus brazos. Porque cuando su hija está enferma, tiene fiebre, usted la está mimando, la está consintiendo, y se le murió en los brazos. Pero aún cuando murió en sus brazos, no dudó, porque a ella no la mandaron a sacar. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. La niña no estaba muerta, estaba de parranda, ¿verdad? No estaba muerta, se levantó, pasó lo que tenía que pasar, y una vez más, la fe de Jairo, la fe de su esposa, permitieron que ocurriera algo. Vámonos rápido hasta el 9, no nos detengamos más. En el 9 vemos un hombre que llega con su hijo con problemas de demonios, y ese demonio le quería matar al hijo, y le dice a Jesús, 9, si no estoy mal, 21, 22 por allí, y le dice, mira, este demonio mete a mi hijo al agua para ahogarlo, y lo mete al fuego para matarlo, lo quiere matar, y le dice, ¿puedes hacer algo? La versión más fiel al antiguo, ¿puedes hacer algo? Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Al que cree, todo le es posible. Una vez más, tenía que creer ¿quién? Las personas. Al que cree, todo le es posible, digan los antiguos. Entonces allí este personaje tenía que creer. Vamos rápido ahí al capítulo 10. En el capítulo 10 nos encontramos con Bartimeo, un ciego, que obviamente no podía ver, era ciego. Y él estaba allí, y dice la historia que escuchó la multitud, y que cuando escuchó la multitud, qué tremendo, ese hombre sin ver vio. Sin ver vio. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que sus amigos, los cercanos,
le dijeron, mira la multitud, ¿qué te va a escuchar? Bueno, así lo pusieron, pero yo me imagino los amigos diciéndole, oiga viejo, usted tras de ciego tonto, hermano, que no lo va a oír. Sí, mire, y dice que aún más fuerte clamó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me impacta mucho varias cosas. Sin ver vio, y sin tener el conocimiento del reino, de la gracia, del nuevo pacto, seminarios, congresos, servicio poderoso todos los domingos, vio en Jesús el reino. Porque ¿cómo le dice Jesús? Quiere decir que sin ver estaba viendo el reino. Este hombre sabía que el reino que había sido anunciado, que el Mesías que esperaban, que todo lo que se había anunciado estaba en ese Jesús, y a él nadie se lo había enseñado, pero él reconoció y sin ver vio. Y una vez más Jesús se detuvo y cuenta la historia que Jesús se empezó a acercar. Pero me impacta más que Jesús se acercara lo que hizo Bartimeo. Bartimeo cuenta la historia que se quitó una capa. Usted lo va a estudiar en su casa, capítulo 10. Se quitó una capa. Y no es que Bartimeo era de DC Comics, o era un Avengers, o era un super... No. Es que en esa época, dependiendo de la condición que tenían capas para distinguirse. Entonces los leprosos tenían una capa de un color, los pobres tenían una capa de otra, los ciegos tenían una capa de otro color. Yo creo que la de Bartimeo era multicolor, porque era ciego, era pobre, estaba fregado, estaba pidiendo ahí. Pero cuando Jesús se acerca, miren, no podía ver. Bartimeo se quita la capa, es decir, él renunció a su condición y todavía no veía. Tremendo. Y era un antiguo y no conocía la fe que tú y yo conocemos. Renuncia a su condición, se dirige y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Oiga, ni a Aladín le fue tan bien. ¿Qué quieres que te haga? Era Jesús. Y este hombre se había podido desviar, como muchos se desvían, ¿no? Cuando piensan que Dios es su mago de la lámpara maravillosa. No, pues yo quiero unos 10 milloncitos de dólares, una casita y un carrito y beca, porque a veces uno piensa que Dios es el que soluciona carro, casa y beca, ¿no? Y no, este hombre no se desvió, que me devuelvan la vista. Usted imagínese a Jesús diciéndole, bueno, vas a venir al curso de discipulado para principiantes por 2 meses, vas a pegarte un ayuno en 40 días, vas a venir a orar todos los días a las 5 de la mañana y hablamos y conversamos. Le dijo, no, este mismo instante. Y la Biblia cuenta que ese mismo instante, ese Jesús que se detuvo para Jairo, que se detuvo para la mujer con flujo de sangre, que se detuvo para Bartimeo, que viajó por el endemoniado para ir por 10 ciudades, ese mismo Jesús una vez más se detiene para este ciego, y la fe de este ciego le permitió ver. Marcos capítulo 11, vemos allá desde los versos 19, 20, 21, 22, 23, vemos a Jesús caminando con ganas de postre. Jesús quería postre, y dice que vio una higuera y que quiso comer de la higuera, y cuando la vio que estaba seca, la maldijo. Luego vienen, y cuando regresan, Pedrito, esos Pedritos, ¿no? Señor, que la higuera que has maldecido se ha secado. Una vez más. Y Jesús, yo me lo imagino, ¿no? Como eran amigos, lo abrazó y, Pedrito, tened fe en Dios. Pero ¿sabe qué me gusta? Que a partir de ese momento Jesús comenzó a de manera profética anunciar algo que se iba a venir, porque la traducción del original, no del original, sino el griego más antiguo, dice, tened el tipo de fe de Dios. Lo que usted tiene ahí dice, tened fe en Dios, pero la traducción más antigua dice, tened el tipo de fe de Dios. Qué tremendo. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, tened el tipo de fe de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el tipo de fe de Dios? Sea la luz y fue hecha. Hágase esto y fue hecho. Hágase por la palabra de Él, el que declara es Él. Las cosas eran hechas.
Y por eso luego le dice, le habla del poder de la palabra. Si le dijeres a este monte que se echare a la mar y no dudares en tu corazón lo que dijiste será. Eso es Marcos 11:23. Allí le está declarando tener el tipo de fe de Dios en donde la palabra declarada es una acción que se vuelve un hecho. Entonces yo creo que Pedro no entendió. Él solamente se quedó pensando, ¿y cómo mando un árbol a la mar? Porque a veces la gente se queda en lo superficial. Pero miren, si pensamos un poco en el endemoniado, en los discípulos, en el ciego, en la mujer con flujo de sangre, en Jairo, en el mismo Pedro, todos ellos eran antiguos. Ahora nosotros siempre estamos tan confiados en el tema de la fe que declaramos después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y se nos ha vuelto un lema, se nos ha vuelto un ícono de la fe. Hebreos capítulo 11 verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la palabra certeza es sustancia. Entonces es pues la fe, la substancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo pregunto, ¿quién es la substancia de Dios? ¿Quién? Es pues la fe, la substancia de lo que se espera. Claro, es lo que se esperaba, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 2 dice, y yo me hago mucha referencia al griego más antiguo, porque la palabra en el español le omitieron cosas. El griego más antiguo dice, porque por esa fe, no sé si lo van viendo, síganme en Hebreos 11:1, ahora vamos en Hebreos 11:2, dice, porque por esa fe los antiguos dieron buen testimonio. Yo les pregunto, ¿por qué fe? Por la fe que esperan. Ellos dieron buen testimonio por una fe que tan solo esperaban. Dieron buen testimonio. Y luego ahí está hablando, Hebreos 11:1 y 2, era la fe de los antiguos, los que esperaban, los que creían, los que no tenían. Pero el verso 3 dice, por la fe entendemos, ahí ya está hablando de nosotros, por la fe entendemos haber sido constituido todo el universo. Si me siguen allí por favor, Hebreos, quedémonos en Hebreos 11 y vamos viendo. Ya vamos en el 3. Hebreos 11. Bueno, entonces tranquilos, relaja. Ellos también son cristianos y tienen Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido todo el universo. Mire lo que dice allí y me gusta bastante eso. Dile al que está a tu lado, la fe conoce. Porque por la fe entendemos haber sido constituido todo el universo. Versos 1 y 2, diga conmigo, antiguos. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esa fe los antiguos dieron buen testimonio. Ahora, nosotros por la fe entendemos, porque la fe conoce, la fe no desconoce, la fe sabe. Y luego dice, de ahí para adelante, un listado: Abraham, Jacob, Moisés, Enoc, los muros de Jericó, Barak, Rahab, todo un listado de ¿qué? De antiguos, de un montón de gente antigua. Y en el verso 13 encontramos algo que, si lo lee usted con cuidado, puede ser algo hasta cruel, porque dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenían fe, estaban esperando y se murieron sin recibir. ¿No le parece? Vea, piense de manera natural, ¿no le parece un poco cruel? Tenían fe, esperaron y se murieron sin recibir lo prometido. Pero aún así dieron buen testimonio. Yo hago aquí un paréntesis. Nosotros ya recibimos lo prometido y a algunos no les alcanza ni para buen testimonio, pero aquí no pasa.
Eso es en otros lugares, eso es por allá en otras regiones que no conocemos, ¿verdad? Pero ellos se murieron sin recibir lo prometido, pero tenían fe. Ahora vamos, ahí sigue contando historias de los antiguos, pero vamos al verso 39 y 40. El verso 39 y 40 dice: y todos estos, ¿quiénes? Los antiguos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, una vez más dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire qué tremendo es. Cuando usted hace un poco de acuerdo de Abraham y su hijo, cuando lo iba a sacrificar, cuando lleva a matar al hijo, el hijo no era tonto. Pero bueno, vaya, está la leña y el cuchillo y el sacrificio. Y se le echó, maestro, el que estaba preocupado. ¿Y qué le respondió Abraham? Dios se proveerá. No, sí. No dice Dios proveerá. Ahí se lo debo a tarea. Génesis 26, 22, 8. Dios se proveerá. No proveerá, se proveerá. Mire que, como un paréntesis muy largo, esa es la excusa de que no quiere hacer nada por el otro. Hermano, mire, ¿será que, mire, yo estoy mal, se pasó una situación difícil, complicada? Venga, hermanito, vamos a orar, Dios proveerá. Sí, fácil, ¿no? Podemos, Dios proveerá. Pero no es que Dios le va a dar a usted por su necesidad, sino que Dios se dio a sí mismo lo único que tenía para cumplir y entregarnos con el Hijo juntamente todas las cosas. Entonces, eso era algo profético. Dios se proveerá. El único pacto, el único sacrificio, la única ofrenda que podía darse él mismo era su Hijo, porque Dios, y quiero que me escuchen con atención esto, no necesita absolutamente nada de nosotros para darnos algo. Él ya lo dio todo, pero el concepto es aún mayor, porque yo le doy de todo lo que tengo por agradecimiento por lo que ya me dio. Y quien es un entendido en Cristo y en la realidad de Cristo es generoso al momento de dar. No se agarra de lo, ya me hay que dar. No, es que ya todo está consumado. No, es que ya el diezmo no. Esa es la excusa del tacaño, del miserable, del que no le interesa que la palabra corra y sea glorificada, que aquí no hay. Eso es en otros lugares, ¿verdad? Pero el que entiende a Cristo, la naturaleza de Cristo y la naturaleza del nuevo pacto, sabe que Dios ve al dador alegre y al que da mucho, le da mucho, que es una generosidad por agradecimiento. En el nuevo pacto tendría que ser mucho más, porque estamos agradecidos. No estamos dando porque nos den, sino estamos dando porque nos dieron. Amén, amén. Dios da pan al que come y se quita creciendo. Él lo da todo. Entonces Él se provee. No esa falsa doctrina de la prosperidad de pseudoapóstoles ladrones, el único que son mercaderes de la fe, que falta por tu carro, falta por tu casa. Esos ladrones tienen que algún rato caer. Eso ya se tiene que acabar, esa perversión. Y la iglesia tiene que frenar eso. Porque aquí hay un montón de hijos agradecidos, incluyéndonos, que damos abundantemente porque estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Así es, amén. Pero Dios se proveyó a sí mismo. Y la traducción de aquí, todos estos que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Lo que dice en el griego es proveyéndose Dios algo mejor. También faltó allí el proveyéndose. Los traductores quizás lo quitaron porque no le veían sentido. ¿Cómo así que proveyéndose? Pero cuando tenemos la luz de Cristo sabemos que estaba hablando de algo superior. Dice, proveyéndose Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para mí, para nosotros. Alguna cosa mejor para nosotros. Cristo. Eso lo hubiera celebrado. Proveyéndose Dios alguna cosa mejor para nosotros. Cristo. Y luego lo aclara. Dice allí, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos capítulo 9,
verso 10, dice que todos los oficios del culto iban a estar vigentes hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero el verso 11 dice: mas estando ya presente Cristo, representante de los bienes eternos, quiere decir que ya presente lo que había de venir ya vino, ya lo esperábamos. Y si usted va un capítulo más adelante, Hebreos capítulo 10, verso 14, dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Y allí está la coherencia. Ellos no podían ser perfectos aparte de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había venido lo perfecto. Entonces no podían ser perfeccionados. Por eso se murieron sin recibir lo prometido, porque lo perfecto no era para ellos, y ellos sabían, y solo lo miraban, lo saludaban de lejos, y lo que más me gusta, daban buen testimonio. Pero para ellos lo mejor, lo perfecto, lo completo, la esperanza, lo que ya no se goza sino habita, no era para ellos. Lo perfecto no era para ellos, era para nosotros, para esta época gloriosa, para los que somos sus hijos, para los que se quedan para nosotros. Entonces, la fe de Hebreos capítulo 11, verso 1, no es para nosotros, porque su fe no sirve. La fe de los antiguos servía, pero servía únicamente para dar un testimonio. Pero su fe, para que ocurran cosas, no sirve. Y para nosotros no es Hebreos 11, 1 y 2. Para nosotros es Hebreos 12, 1 y 2. Mira lo que dice allí: por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo los invito a que vayan a los escritos más antiguos para que vean cómo dice. Dice: por tanto nosotros, teniendo a los antiguos como testigos. ¿A quiénes? A los antiguos. Como testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué tremendo eso: despojémonos del peso, despojémonos de lo que nos tiene cargados de pensar que es por nuestras fuerzas, despojémonos de aquello que nos tiene allí pesadotes, llevando la carga, pensando que se trata de mí. Me pasa como la historia del campesino que va caminando en la carretera con un bulto pesado, grandotes, y en esas viene el gobierno de un Ferrari, ¿no? Y dice: uy, el campesino va cargando el peso, y para, ¿no? Y para, oye, súbete, y lo sube, y arranca, y es que otro delante mira por el retrovisor, y el campesino se está dando el peso, en vez de soltar un lado. Así estamos nosotros, queriendo llevar el peso que llevaban los antiguos, de esperar que algo quizás de repente llegara sabiendo que no era para ellos. Nosotros seguimos esperando que quizás, tal vez de repente algo llegue cuando es nuestro. Así es. Y entonces por eso dice: despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Pero no es un pecado de condenación, amados, eso ya lo estudiamos estos días. El pecado de condenación ya quedó solucionado en la cruz. Por eso la Biblia dice en Romanos: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para nosotros, porque ahí ya nos está hablando a nosotros. No habla de un pecado de condenación. La palabra en griego allí es hamartía. Y hamartía, anoche lo explicamos, lo que quiere decir es no llegar a la meta, errar el blanco. Es como cuando le disparas algo y le pegas a otra cosa. Eso es hamartía. Y ustedes dirán: pero bueno, ¿en qué cometemos hamartía? Mire, hay un día mundial de hamartía. Yo lo voy a decir cuál es. El 31 de diciembre. Porque el 31 de diciembre usted: este año sí voy a hacer esto, este año sí voy a hacer aquello, este año, pero usted revisa lo que dijo el 31 de diciembre del año anterior. Vean, el 31 de diciembre del año anterior dijeron: este año que empieza, me voy a proponer a terminar con la billetera más gorda y con el cuerpo más delgado. Y termina el año al revés. Eso es hamartía. ¿Cómo cometemos hamartía? No, papi, yo quiero estudiar medicina. Y a los 2 meses abandonan. No, es que yo creo que soy ingeniero.
Y a los 2 meses abandonan. No, es que yo creo que voy a ser físico-culturista. Eso es jamartía. Pastor, cuente conmigo, 2 semanas, eso es jamartía. Pastor, es que nos vamos a comprometer y vamos a no los vuelven a ver, eso es jamartía. Comenzar un proyecto y abandonarlo, eso es jamartía. Despojémonos de todo lo que nos hace equivocar, de todo lo que nos hace abandonar, de todo lo que nos hace procrastinar, de todo lo que nos hace ser negligentes. Despojémonos de ese peso y de ese pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Usted me está siguiendo en Hebreos, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. ¡Wow! ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. ¿Pero qué es Jesús para la fe? El autor y consumador. Es el autor y también es el consumador. Yo les pongo un ejemplo, un cantante famoso X compone una canción, ¿verdad? La canción se llama La ceja de Dios, ¿ya? La compone. Pero que esté allí en un papel es el autor, pero no ha sido consumado. Entonces, con su grupo y con empresarios, contratan un coliseo que vale millones, contratan luces, contratan sonidos, contratan ingenieros de sonido, contratan toda una infraestructura que les vale millones y millones y millones de pesos para tener un gran concierto, hoy gran concierto, lanzamiento mundial, La ceja de Dios. Y vienen y se paran y comienzan a cantarla. Y cuando la canta, el que es el autor ya la consumó. Entonces esa canción empieza a sonar en las emisoras, en YouTube, en las plataformas digitales, en Spotify, comienzan a ir a dar vueltas y les llega aquí a los músicos. Ellos descargan las notas, pagan los derechos de autor. Sí, pero ese es otro cuento, esa es otra predica. Sí, esa es otra jamartía. Y comienzan a tocar La ceja de Dios. Y entonces los que están abajo están cantando, levantan las manos, algunos lloran, algunos sienten bonito. Yo les pregunto, ¿ustedes son el autor? No. ¿Ustedes son el consumador? No, porque alguien pagó por eso. Entonces, ¿qué son ustedes de esa canción? Consumidores, espectadores. ¿Se fija usted cómo se ve? Usted es un simple consumidor, no es un productor. Usted es un espectador, un oyente, usted no hace nada. Usted no es nada de eso, usted es beneficiario de lo que otro hizo. Esa mentalidad de consumismo, no. Usted está ahí y usted canta y usted disfruta. Es decir, usted tiene un deleite, usted disfruta. Usted es un beneficiario de lo que otro escribió y de lo que otro ya pagó. El autor y consumador, permítame hacer una alegoría. Yo me imagino al padre hablando de mi hijo, escríbame el compendio de la fe. Porque hasta ahorita que usted va para allá, se trató de la fe de Dios, de los antiguos. Pero quiero que cambie usted. Entonces, compendio de la fe, parágrafo primero, artículo 1, A1, y lo empezó a escribir. Y se lo pasó al padre. Y el padre le dice, listo, amigo, yo sabía que eso era. Ahora vaya y consúmelo. Como usted es el autor, vaya y lo consume. Por eso en la cruz, Cristo, lo último que dice es consumadores. Una frase, una palabra griega, tetelestai. No hay cuentas pendientes, no hay saldo por pagar, no hay asuntos inconclusos, todo está culminado. Todo lo que los antiguos esperaban, lo que saludaban y lo que veían de lejos era Cristo. Ellos lo pudieron saludar, lo pudieron ver de lejos en el ángel de Jehová. Abraham lo pudo ver de lejos con ese Melquisedec en figura, ¿verdad? Lo pudo ver en el ángel de Jehová con el que negociaron por Sodoma y Gomorra. Lo vieron de lejos, pero no lo tenían. Lo vieron de lejos, pero no lo disfrutaban. Lo vieron de lejos, pero no podían ser beneficiarios porque no podían ser perfeccionados. Pero estando ya presente Cristo, nos perfeccionó.
todo lo consumó y todo nos lo entregó. Y nosotros sí lo podemos disfrutar, sí lo podemos tener y sí somos beneficiarios de todo lo que Cristo consumó. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo por eso comencé este mensaje diciéndole, su fe no sirve, porque su fe en usted es la fe de los antiguos, en donde usted está esperando que Dios le diga, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha prosperado, en donde usted está esperando que alguien le diga, por tu fe has recibido, pero resulta que eso ya no sirve, eso ya no está vigente, usted ya no está esperando que algo quizás tal vez de repente suceda. No, Señor, usted está viviendo en algo que ya está consumado, no algo que por lo que usted hace le van a dar, sino algo por lo que usted no hizo nada y por gracia todos se lo entregaron. En donde la fe de Cristo, del autor y consumador, operó para que nosotros seamos beneficiarios. Mire, por eso el apóstol Pablo lo entiende y dice una declaración gloriosa, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que nosotros vivimos, no lo vivimos porque tenemos fe, sino lo vivimos en la fe de Cristo, la fe del Hijo de Dios, la fe que consumó, la fe que entregó y que consumó todas las cosas. Por eso la palabra dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que juntamente con Él nos entregó todas las cosas. ¿Pero por qué juntamente con Él? Porque Él lo consumó. Y entonces al consumarlo, Él puede reclamarlo como propio para entregarlo. Otra figura era consumar algo para recibir algo como propio y entregárselo a su esposa. Tener derecho a tener una esposa. Él lo consumado, la iglesia en figura dejó de ser la novia y comenzó a ser la esposa. Hoy día somos la esposa. ¿Cuántos se creen que son la esposa del Señor? Por eso es que usted puede tener intimidad con Él. Por eso podemos disfrutarlo. Por eso podemos darle besos en la boca al amado, porque es nuestro esposo. Pero todo lo que Cristo consumó, lo consumó a nuestro favor. Y eso tendría que hacernos mucho más diligentes. Porque hay gente que cuando escucha esto, toma una actitud de quietud y de no hacer nada. Y alguien una vez decía, pero hermano, mire, esto de lo consumado, esto de que Cristo ya lo hizo todo, esto del nuevo pacto, va a hacer que los cristianos sean perezosos, ociosos, que no quieran hacer nada. Y la respuesta que damos es, los cristianos tal vez, los hijos de Dios no. Amén, amén. Porque un discípulo, un cristiano, un evangélico es uno más, es un espectador. Pero un hijo de Dios es alguien que tiene la naturaleza y los beneficios de lo consumado, y por lo mismo sabe que ya todo lo tiene, sabe que ya todo lo posee, sabe que ya no pide para que Dios le dé, sino que sin pedir Dios le entregó todas las cosas y las depositó en Él. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Traerlo a existencia. Si usted tiene un problema, trae a existencia dos soluciones. Si usted tiene una deuda, yo le tengo una palabra profética. Si usted debe cargas y necesita dinero, reciba esta palabra profética. Trabaje. Seamos lógicos. Porque es que se va a encerrar a orar y a ayunar 41 días, un día más que Jesús, y le va a aparecer plata en una maleta. No. Yo sé que Dios de repente hace un tipo de cosas por allá extrañas con alguien y le apareció dinero, pero no es la normativa. Porque entonces oremos y ayunemos y vamos el 30 del mes a buscar plata en las maletas y en las chaquetas. Y hay gente que le aparece 5,000 pesos, oh, gloria a Dios, pero usted debe 1,000,000. Hay que ser productivos, eficaces, productores, no consumidores. Quien tiene la fe del Hijo es un productor. La mentalidad de consumidor es la que nos tiene como nos tiene. La iglesia está quieta y no es activa por ser una consumidora. Que me den, que me oren, que me pongan las manos, que me ministren el Espíritu Santo. Y hay por aquí predicadores, vengan, les voy a ministrar el Espíritu Santo. Yo les pregunto una cosa, ¿qué es ministrar?
En una palabra, Servir. servir, dar. Yo, ¿cómo te puedo dar a ti el Espíritu Santo? Que ya el Padre te dio. Soy un atrevido cuando digo. Y todavía lo hacen parar y oren en lenguas. Y el que ora en lenguas ya tiene el Espíritu Santo. ¿Qué nos está pasando? Nos hemos desviado a asuntos naturales, asuntos exteriores, y hemos menospreciado lo que Cristo ya hizo, lo que ya consumó y lo que ya nos entregó. Tenemos que ser productores. Amén, amén. Mire, yo voy a contar una historia que quizás se sabe, porque es muy popular. Pero una vez llegaron a Miami, un día, un evangélico y un judío. Sin un centavo, no tenían dinero. Y en Miami, los que han ido saben que hace mucho calor. Y tenían una gran sed, iban caminando porque se juntaron, ¿no? Los dos se juntaron, se hicieron amigos de desgracia, ¿verdad? Y sale una señora y les dice: vengan, les voy a dar una naranjita a cada uno. ¿Cómo es una naranjita a cada uno? Y el evangélico fue y la cortó con las uñas como pudo. Y, oh Señor, Dios proveerá mañana, pero ya proveyó para mi necesidad, y se comió la naranja. Y se fue feliz. El judío no, la miró, se fue el evangélico. Y le dice a la señora: venga, señor, como ya usted me dio esta naranjita, ¿usted no me puede regalar un poquito de agua, prestar una jarra y unos vasos? Claro, con mucho gusto. La señora fue y buscó una naranjilla, hasta se la regaló. Mire, esa jarra, esos vasos ya no uso, llévese. Y se fue el judío y exprimió la naranja en el agua, y en una esquina empezó a vender naranjada. Al otro día, con el dinero, fue y compró más naranjas. Y al otro día, más naranjas. Pasaron 6 meses. Y un día el evangélico iba orando en ayuno forzoso porque no tenía dinero. Y vio un letrero en una tienda que dice: se necesita empleado. Y él dice: uy, Señor, gracias, es una respuesta a mi oración. Y entra. Y era una frutería, vendían jugos, batidos, ensaladas de frutas. Y entra: ¿será que me puede dar trabajo? Y salió el dueño. Y adivinen quién era el dueño. Un judío. Con una mentalidad de producción y no una mentalidad de consumidor. La fe de Cristo en nosotros es una mentalidad de productor. Una mentalidad en donde yo ya no voy a orar para que Dios me dé un trabajo, sino voy a orar para agradecer a Dios porque ya me entregó una idea para una empresa. Amén, amén. Yo no sé si usted me esté creyendo, pero si usted cree en la fe de Cristo depositada en usted va a traer a existencia recursos, va a traer a existencia empresas, va a traer a existencia. Y mire, yo ahorita comienzo a ver en mi espíritu un montón de cosas. Veo colegios, veo negocios, veo que van a nacer entre ustedes. Mira, yo no sé cuál sea tu profesión, pero sí sé que aman los niños entrañablemente, y que muy en tu interior has soñado con tener un jardín de infantes. El Señor te lo va a dar, produce. Pero qué tremendo esto. ¿Cómo arranco, profeta? ¿Qué puedo hacer? Bueno, coloca un letrero en tu casa. Se hacen tareas dirigidas por las tardes y te llevan 2, 3 niños, y con lo que ganas de esos 2, 3 niños ayudándoles a hacer las tareas, comienza a orar. No te comas la semilla. Y entonces comienza a tramitar los permisos. Comienza solamente con prekinder, con 4 o 5 niños, y te vas extendiendo poco a poco hasta que tengas tu jardín de infantes. Yo puedo creer en un Dios que nos dio en nuestras manos, en nuestra mente, el poder para hacer riquezas. Estoy completamente seguro de eso. Yo creo firmemente que Dios no quiere ver a sus hijos mendigando por una naranja, sino produciendo fruterías. Amén, amén. Yo estoy seguro que la fe de Cristo en nosotros nos hace ir más allá de lo que en esta carne podemos ver o podemos dimensionar, y que tenemos que ver desde el hombre interior aquello que ya fue consumado y aquello que ya nos fue entregado. Yo no sé tú qué hagas. Levántame la manito tú, la del cuaderno. Yo no sé tú qué hagas, pero tú tienes una mente creativa para diseñar. Diseña. Tú eres una diseñadora de modas en potencia. Diseña, eres creativa. Tú eres de las que combina, de las que diseña. Métete por ahí.
Yo solo cumplo porque Dios me está diciendo y eso te va a dar recursos. De repente vengo en un año, ¿cómo te llamas? Sandra ¿qué? García. Y nos vamos a encontrar un local en una esquina que dirá Sandra García. Diseños exclusivos. Yo no sé si tú lo ves, yo lo puedo ver. Mucha gente ha empezado diseñando una carterita y hoy día vendiendo cinturones de fuera en una esquina y hoy día son los dueños de Vélez. Vendiendo libros de segunda en la esquina de la 19 con Caracas en Bogotá y hoy día es la Panamericana. Tenían libros que recogían y volvían de puertas y que los recibían y los vendían en una vagoneta o en una valletilla, roja, en una esquina. Y hoy día es el imperio más grande de librerías del país. No te estoy hablando de otros lugares, no te estoy hablando del Coronel, de Kentucky Fried Chicken, que a sus 63 años comenzó un emprendimiento porque toda la vida le fue mal, porque nada le salía, porque lo botaban, y desesperado se metió a la cocina, hizo una infusión de hierbas y frió un pollo. Y ese pollo frito, en la carretera 60 y tantos, no me acuerdo, comenzó a ser famoso hasta que la cerraron. Y una vez más fracasó. Pero a los 60 y tantos años, y pedazos deben pasar unos años, ese hombre dice: no, yo voy a agarrar mi pollo y lo voy a vender a otros lugares. Y hoy día es una de las franquicias de pollo frito más exitosa del mundo. Está en Japón, está en Estados Unidos, donde no hay un KFC, Kentucky comenzó a ser conocido por él, tanto que la ciudad le dio un cargo honorífico. Él no era coronel, le dieron un cargo honorífico porque por lo que hizo por la ciudad, y a los 70 y pico de años se hizo millonario. Nunca es tarde para creer en que lo que ya fue depositado en nosotros lo podemos hacer. Nunca es tarde para traer a existencia lo que Cristo ya consumó. Y esto aplica para todas las cosas. Estás enfermo, entonces cree que tienes derecho a salud. Amén, amén. Pero la salud como tal es una actitud. Yo he conocido pastores, una pastora conocimos con cáncer, y le daban 6 meses de vida, vivió 5 años con calidad de vida, predicando, cantaba en la alabanza, salía de las quimioterapias a cantar. 5 años con calidad de vida. Y el cáncer la mató, entre comillas. Pero ella tuvo 5 años en donde la vida de Cristo, todo el mundo decía: esta mujer no está enferma. Es una actitud. Yo les he contado a ustedes, yo tengo un diagnóstico, pero ese diagnóstico es una mentira, porque la realidad de Cristo me tiene aquí parado. Amén, amén. La prosperidad también es una actitud. No tienes, produce. Pero cuando uno se sume, ya todo está pasando. En la tristeza de no tengo, no puedo, ahí las alabanzas cambian, ¿no? Ahí ya no se canta en Cristo soy victorioso, sino flaco, ojeroso, cansado de ilusiones. No soy nadie, no. Nuestra fe no sirve. En la fe del Hijo de Dios podemos conseguir muchas cosas. Amén, amén. Nuestra fe siempre va a fluctuar. Y con esto voy a terminar para dejaremos. Pero nuestra fe siempre va a fluctuar. Y yo le voy a poner un ejemplo que seguramente le ha pasado. Usted tiene que pagar algo el 30 del mes y el primero usted es gozoso, ¿o no? Ah, Señor, gracias Padre, porque las abundantes riquezas de la gracia y la gloria, la gracia, el reino, el nuevo pacto, lo ha dicho usted. El 15 usted todavía está: no, es que Cristo en mí, mi esperanza de gloria, Cristo en nosotros, mejor dicho, si Él en mí, ¿quién fuera? Mejor dicho, usted se las sabe todas. El 20, 25, usted comienza al viejo pacto. Señor, tu palabra dice que somos cabezas y no colas. Yo estoy seguro y confiado en mi ancla, mi fortaleza, mi castillo y mi refugio. Esto me da resuelto. Por allá el 29 ya se recitó todos los salmos. Ya usted, mejor dicho, sufrió más que, lloró más que Jeremías. Ya usted le dolió más que a Oseas. Ya usted está, pero el 29 usted ya, el 30 usted está por allá, que ya todo trapo de inmundicia, gusano que no merece tu presencia. Oiga, pero el 30 mágicamente a mediodía le resurge otra fe, su fe.
Y usted comienza, pero el día se acaba a medianoche. Hasta me va a aparecer plata en la cuenta, en una maleta, en una... Llega medianoche, usted revisa todos sus estados bancarios, el internet no le alcanza para revisar 10 veces y no hay dinero. Y usted frustrado porque no pudo pagar. Por allá el 5 recibe un dinero que le debía y usted se va a pagar el arriendo corriendo. Al dueño de casa, mire, le vengo a pagar. Perdóneme que no pude venir el 30. No es que si usted hubiera venido el 30 no me hubiera encontrado. Yo estaba en Londres, acabo de llegar y hoy necesito el dinero. Su fe, afanada, no sirve, se angustia, lo mete en el viejo pacto, lo mete en el nuevo pacto, lo mete en inseguridades, lo mete en seguridades, porque su fe no sirve. Pero la fe del Hijo de Dios es aquella de la cual dice: en Cristo las promesas son sí y son amén. Es decir, dejaron de ser promesas y comenzaron a ser una herencia. Dejaron de ser algo externo y comenzó a ser una naturaleza, una genética, algo que se me entregó para que yo lo traiga a existencia, algo que yo ya poseo. Lo que tú no tienes hoy, si no tienes salud, si no tienes recursos, si no tienes nada, la materia prima de Dios, que es la fe del Hijo de Él, depositada en ti, ya te capacitó para que traigas a existencia y manifiestes absolutamente todo lo que te propongas, porque todo lo puede en Cristo. La fe de Cristo. La fe de Cristo, mis hermanos. Mírate en el lugar que ya te vio. Como alguien que ya tiene eternidad, mira hacia adelante. Dios en su eternidad ya fue, te vio allí y volvió y está viéndote frustrado. Mírate donde Él te vio, levántate. No eres alguien que no puede, eres alguien que todo lo puede. No eres alguien que no va a conseguir, eres alguien por el que ya Cristo lo consiguió todo. No eres alguien que está atado y amarrado por las circunstancias, sino eres alguien que Dios preparó para caminar sobre todas las obras buenas preparadas de antemano. No eres alguien derrotado, eres alguien victorioso, porque en Cristo somos más que vencedores. Mira que tú no peleaste, pero igual ganaste. En Cristo tenemos una posición de honra, de privilegio. Juntamente con Él estamos entronados, somos sus hijos. Y tenemos los beneficios del nacido en casa, del engendrado y de la adopción gloriosa que nos trae todos los beneficios siendo hijos. Los que vinieron anoche saben de qué estoy hablando. Ahí está el video en Facebook para que lo miren. Cómo tener la cabeza abajo, cómo sentirnos menos. El que antes no leía, ahora va a leer. El que antes no producía, ahora va a producir. El que antes no entendía, ahora va a entender por la fe de Cristo que lo habita. El que antes estaba estancado, ahora se va a mover, porque el estancamiento trae cosas que huelen mal. Pero cuando hay movimiento, allí en ese movimiento es donde vas a ver los gloriosos. No podemos estar quietos. No podemos, hermanos, estar conformes con reunirnos una vez a la semana. Esos son los cristianos K8, que cada 8 días vienen. Pero necesitamos hijos de Dios, que si hay discipulado, vengan, que si hay escuela bíblica, vengan, que si hay entrenamiento, vengan, que si hay seminario, vengan, que no se pierdan ni la movida de un catre, decimos en Colombia. Porque vienen, no porque el pastor los citó, es que el pastor no tiene nada que hacer y entonces por eso me llama a mí, piensa que no tengo nada que hacer. No, cuando hay esas convocatorias, los ministros le estamos dando a ustedes la oportunidad de que sean incrementados en la semilla que ya se les depositó. Les estamos dando la oportunidad de que por el conocimiento sean abiertos sus ojos y puedan ver lo que nosotros también vimos. Y este lugar que hoy día se quedó pequeño, porque ya se quedó pequeño, será incrementado no solamente en número, sino en el conocimiento de hombres y mujeres que van a trastornar a Acacias Meta, y que esa trastornada va a cruzar las fronteras de Acacias, de Villavicencio, del departamento, y a un pastor enviarás a otros departamentos de este país. Porque el lugar que te vio nacer
recibirá de ti una congregación que vas a enviar. Y una palabra, porque el lugar que te vio nacer está sumido en la religión. Pero allí vas a ser un canal. Pastora, el lugar que te vio nacer, a donde te vieron nacer, cualquiera que tú seas, allí llegará un lugar. Y muy seguramente embajadores de aquí saldrán a otros países. Porque yo lo puedo ver así. Yo lo puedo creer así. Hay gente que anhela lo último de la tierra sin haber hecho nada en su poder y en su salario. Aquí, amados, en las casillas, hay mucho que hacer. Hay mucho que aprender. Hay mucho que trastornar. Y luego serán enviados. Yo veo sus rostros, los veo allí donde ustedes están sentados, y lo único que puedo ver es que el empoderamiento de la palabra que están recibiendo va a hacer que la gente mire en ustedes lo que ellos no tienen. Dios de manera puntual le ha hablado a algunos estos días, le ha dicho esto, le ha dicho lo otro, pero el Señor hoy nos ha hablado a todos de una manera muy concreta, en que lo que está esperando es que traigamos a vida y a existencia lo que ya poseemos. Y por esa maravillosa fe de Cristo, yo puedo ver, mi querida hermana, que usted está siendo sana en sus huesos y articulaciones. Yo puedo ver que usted ha esperado tranquilita, sin dejarse, pero que los dolores que le aquejan, especialmente a la madrugada, ya no van a estar. Con la fe de Cristo yo puedo creer que sin importar tu limitación, vas a comenzar a operar desde una naturaleza ilimitada. Vas a comenzar a operar desde algo que va más allá. Vas a comenzar a vivir la vida del resucitado, no del crucificado. Y vas a experimentar que en tu espíritu, el cual ya no está muerto en delitos y pecados, fuiste resucitado para manifestar la vida de aquel que resucitó. Que la dimensión de lo terrenal y lo doméstico no te va a seguir distrayendo, porque todo lo terrenal y doméstico que tú ves ahora va a desaparecer, pero lo eterno jamás desaparecerá. Y somos portadores de esa eternidad y portadores de noticias acerca de lo eterno, en donde lo que hacemos hoy está tocando cuerdas sensibles de la eternidad y se va a manifestar aún en esta tierra, porque el poder, la gloria, la gracia del reino no es para el cielo, sino es para aquí y para ahora. Pero quizás estás tú viviendo en tu interior por naturaleza un ya, sí, pero en tu realidad un todavía no. Pero el ya sí que posees va a venir a la existencia en la medida que tú creas y lo pongas por obra, pero que creas en lo que Él ya creyó e hizo por ti. La creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Amados, es tiempo de manifestar lo que poseemos. Y que el primer lugar donde lo noten sea en tu casa, sea tu cónyuge, sean tus hijos, sean tus vecinos. Es el primer lugar donde tenemos que manifestar a Cristo. Que lo único que puedan decir de ti es que estás cambiando y que lo que antes eras ya no eres. Y que ahora tú te vuelvas el ejemplo de tu esposo, de tu esposa o de tus hijos, porque seguramente tus hijos no quieren saber nada de la religión y la culpa fue nuestra, porque les mostramos una religión que imponía. Pero yo profetizo una generación que va a anhelar no una religión que se les impuso, sino una naturaleza, porque la empezarán a ver en sus padres. Ya no les digan más, ya no los obliguen más. Manifiesten a Cristo en todo lo que hacen y ellos van a querer venir. Y también puedo ver una generación gloriosa de jóvenes que se levantan en esta palabra de manera poderosa. Los jóvenes que hoy están aquí, escúchenme. Ustedes son una generación diferente, porque lo que ahora nosotros predicamos, ellos son el incremento. Y ustedes jóvenes, escúchenme, van a traer un conocimiento mayor de la palabra de Dios. Así que, amados, no hay como. ¿Y qué diremos de los niños? ¿Qué podemos esperar de esos preciosos niños? Quizás lo que no hemos visto nosotros, pastor, y quizás lo que nosotros anhelamos ver, ellos lo van a traer a vida.
para ellos manifestar a Cristo va a ser más sencillo, porque les estamos dejando una plataforma correcta. Por eso nos la jugamos por los niños y por los jóvenes. Por eso queremos que la educación de niños y jóvenes sea mejor en las aulas de las escuelas dominicales, que se vuelvan lugares de entrenamiento para los santos desde temprana edad. Mucho que hacer y mucho que quisiera decir, porque es el último día que vamos a estar aquí ministrando. Mañana hay algo con las maestras, a las 4 de la tarde con las maestras, pero quizás a nivel congregacional muchos recién vinieron hoy. Pero amados, yo los motivo a que se vayan, y es más, les insto a que se vayan decididos a seguir manifestando a Cristo, a empezar a hacer lo que no hacían. Me enteré porque me contaron, eso sí, es lo único que me han contado, que están pasando una transición, pero es una transición gloriosa, porque miren, están todos. Es una transición gloriosa, porque han creído en la gracia y la verdad del nuevo pacto. Yo sé que en nuestro limitado cerebro hay cosas que nos cuesta entender, pero el Espíritu mismo da testimonio, y a ustedes el Espíritu les dio testimonio de lo que este hombre y esta mujer portan. Y ustedes han visto que estamos yendo más allá del techo que nos puso la religión, y que podemos ir más allá, porque se trata de que todos lleguemos y todos tenemos la misma esencia, la misma sustancia, la misma unción, el mismo Espíritu, el mismo Señor, la misma palabra y el mismo bautismo, que es estar metidos en el conocimiento del nombre de Cristo. Creemos que el Padre que envió al Hijo lo envió para cosas mayores, y nos tomó por casa, por templo y por habitación, y somos templo del Espíritu Santo de manera corporativa. ¿Cuánta más gloria necesitas para traer a vida lo que tienes? Para que dejes de tener una actitud de tristeza o de pobreza, para que dejes de tener la cabeza abajo. Amados, eso hoy se acaba. Hoy vas a levantar la cabeza, vas a quitarte la cara de tristeza, vas a quitarte la cara de velorio que te cargas a ratos, y con una sonrisa, cuando te miren, van a ver en ti a Cristo. Porque, amados, consumado es. ¿Qué les parece si se ponen en pie y tenemos una palabra de oración? Oremos. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias por tu cuidado y por tu amor. En el nombre de Cristo, te agradecemos, Señor. Yo creo que ahí podemos cortar la transmisión, que es la palabra.